Hola, mi nombre es Mónica Capeta y soy docente del Departamento de Genética. En esta clase vamos a abordar el tema de las bases genéticas de los sistemas de grupo sanguíneo. Bueno, para empezar debemos definir lo que son los sistemas de grupos sanguíneos. Y un sistema de grupos sanguíneos es un conjunto de fenotipos moleculares de la sangre que se hallan bajo el control de un gen o de un grupo de genes, en general fuertemente ligados entre sí. Esto quiere decir que cada sistema está representado, entonces representa un único gen o un clúster o grupo de 2 o 3 genes que se encuentran muy cercanos entre sí en el mismo cromosoma. En 1900 se describieron los primeros 2 grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B. Pero actualmente la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre reconoce 285 antígenos distintos, de los cuales 245 provienen de uno de los 29 sistemas de grupos sanguíneos descritos hasta hoy en día. En la tabla se describen los principales grupos sanguíneos con mayor relevancia desde el punto de vista médico y clínico, ¿sí? Donde de los más conocidos es el sistema AB0 y RH, que son los que abordaremos en la clase de hoy justamente por su gran relevancia clínica, ¿sí? Y luego se encuentran los que se denominan grupos sanguíneos menores, como pueden ser el sistema Kell, sistema Lewis, Duffy, Kidd, entre otros, ¿sí? Y también en esta tabla se muestran los principales antígenos de cada uno de los sistemas de estos grupos sanguíneos. Son los antígenos principales, ya que muchos de estos sistemas tienen antígenos que son sumamente frecuentes, pero también antígenos sumamente raros, el cual nosotros no lo estamos viendo en esta tabla. ¿Sí? Estos sistemas de grupos sanguíneos se localizan en distintos cromosomas a lo largo de nuestro genoma. Bien, a continuación nos vamos a centrar en los, como bien le había dicho antes, en los 2 grupos sanguíneos con mayor relevancia desde el punto de vista clínico, que son el AB0 y el RH. Y enfocaremos los temas desde el punto de vista genético, recalcando los mecanismos moleculares que explican los polimorfismos de estos sistemas y su gran variación, ¿sí?, desde el punto de vista de los antígenos que lo conforman. Entonces, lo que primero tenemos que definir es, bueno, ¿cómo se define un grupo sanguíneo? Y podemos decir que un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre en base a las características de la membrana del glóbulo rojo y del suero de la sangre. De manera que el grupo sanguíneo se asigna dependiendo de las moléculas dentro o fuera del eritrocito que presentan en su estructura localizaciones antigénicas específicas que pueden ser reconocidas por sus anticuerpos respectivos. Esto quiere decir que si nosotros vemos la superficie de los glóbulos rojos, vamos a encontrar antígenos de los distintos sistemas de los grupos sanguíneos, como se puede ver en esta figura, y que van a ser propias de cada persona. Bueno, antes de seguir tenemos que repasar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente, pero que es fundamental para poder comprender el tema de los sistemas de grupos sanguíneos. Como ustedes bien recuerdan, nosotros tenemos 46 cromosomas dispuestos de a pares, al cual se denomina pares de cromosomas homólogos, es decir, tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3 y así sucesivamente, y cada uno de estos cromosomas homólogos, uno proviene de nuestros progenitores, es decir, uno de los cromosomas homólogos proviene de mi madre y el otro cromosoma homólogo proviene de mi padre, y esto sucede para todos los pares de cromosomas homólogos que tenemos. ¿Esto qué significa? Que los genes ubicados en estos cromosomas de homólogos se encuentran en 2 copias. Es decir, si consideramos el gen A, veremos que hay una copia en el cromosoma homólogo materno, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del cromosoma 1, y otra copia del gen en el cromosoma 1 paterno. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con el gen B, que hipotéticamente se encuentra en el cromosoma 2, en el cual tenemos una copia en el cromosoma materno o la otra copia en el cromosoma 2 paterno, ¿sí? Ahora bien, estas 2 copias pueden ser iguales o pueden ser diferentes, es decir, que existen variantes del mismo gen.
Y estas variantes del mismo gen es lo que se denomina alelos, ¿sí? Y por eso estos alelos pueden ser, muchas veces por convención, los escribimos como A grande o A chica, o B grande, B chica, o se pueden escribir como A1, A2, o B1, B1, B2. Entonces, cuando nos referimos al genotipo, ¿sí?, de la composición de alelos de cada uno de estos genes en un individuo, podemos encontrar que para el gen A, por ejemplo, puede tener los dos alelos iguales, y entonces decimos que el genotipo para este gen es homocigota, o puede tener los dos alelos distintos, como muestra acá en la figura, en el cual entonces decimos que el genotipo para este gen en el individuo es heterocigota. En este ejemplo de la figura, ambos genes, tanto el A como el B, presentan el genotipo heterocigota, es decir, dos alelos distintos. A su vez, estos alelos, ¿sí?, presentan una relación de dominancia unos sobre otros y puede haber dominancia completa en el cual un alelo, ¿sí?, es dominante sobre otro, y en genética por convención nosotros escribimos el alelo dominante como A y el alelo recesivo como A chica, A grande, y el recesivo como A chica, y en este caso sería B grande el alelo dominante y B chica el alelo recesivo. ¿Y esto qué significa? Que en presencia del alelo dominante solo se expresa el alelo dominante y el recesivo no se expresa, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que ¿sí?, cuando existe un genotipo homocigota dominante con los dos alelos dominantes o un genotipo heterocigota, entonces se expresa el fenotipo determinado por el alelo dominante. Y únicamente el alelo recesivo se va a expresar cuando los dos alelos son recesivos, es decir, que el genotipo es homocigota recesivo. Pero en algunos casos no existe una relación de dominancia completa, sino que se puede dar la codominancia. Y esto es bastante común en los sistemas de grupos sanguíneos, en el cual los dos alelos, ¿sí?, distintos, cuando están presentes, se expresan ambos, expresan y dan un nuevo fenotipo. Bien, recuerden también que si tenemos dos genes ubicados en distintos cromosomas, como es A y B, que hipotéticamente el gen A se ubica en los cromosomas homólogos 1, mientras que el gen B en los cromosomas homólogos 2, estos segregan a la siguiente generación a través de los gametos de manera independiente. Sin embargo, existe la situación, ¿sí?, en el cual puede haber, como es el caso del gen A y el gen C, en que no se encuentren en cromosomas distintos, sino que se encuentren dentro del mismo cromosoma. Y en este caso decimos que cuando están en el mismo cromosoma y cuanto más cerca estén entre sí, decimos que estos genes se encuentran ligados, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que estos genes A y C tienen mayor probabilidad de pasar juntos, los alelos que están en el mismo cromosoma, de pasar juntos sin sufrir, con menor probabilidad de sufrir recombinación durante a los gametos. Y si incluso tenemos genes sumamente pegados entre sí, muy juntos en el mismo cromosoma, como puede ser el gen A y el gen D, que se muestra acá en la figura, entonces decimos que estos genes se encuentran completamente ligados, y esto significa que no hay probabilidad de recombinación durante la meiosis y van a pasar de manera intacta, como se encuentran en estos cromosomas, hacia los distintos gametos. Es decir, que en los gametos encontraremos que la mitad de los gametos van a tener A grande y D chica, y la otra mitad va a tener A chica y D grande. Y entonces hablamos que son tan cercanos entre sí en que no sufren recombinación y pasan juntos, ¿sí?, a los gametos y por lo tanto a la siguiente generación. Bien, aclarado estos conceptos que fueron dados anteriormente, pero que era importante resaltarlos, vamos a entrar en lo que es el sistema de grupos sanguíneos AB0. El grupo sanguíneo AB0. El sistema AB0
que fue descubierto, como dije anteriormente, alrededor de los 1900, es el sistema de grupos sanguíneos más importante desde el punto de vista de las transfusiones de sangre. A un nivel básico es un sistema, en este sistema hay dos antígenos, que es el antígeno A y en los eritrocitos y el antígeno B, que dan lugar a 4 fenotipos o grupos sanguíneos distintos: grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y el grupo 0 o UO, ¿sí? El fenotipo o grupo sanguíneo 0 no produce ni antígenos A ni antígenos B. En cambio, los individuos de grupo sanguíneo A presentan antígeno A en la membrana, ¿sí?, de los eritrocitos y producen naturalmente anticuerpo anti-B. En el caso del grupo sanguíneo B, presenta en la membrana, en los eritrocitos, en la superficie de los eritrocitos, antígeno B y produce anticuerpo de manera natural, sí, anti-A. Y los individuos de grupo sanguíneo AB no presentan ambos antígenos en la membrana, en la superficie de los eritrocitos, el antígeno A y el antígeno B, pero carecen de anticuerpos, sí, en el plasma. Y en el caso de grupo sanguíneo 0, como bien dijimos, no produce ninguno de los antígenos y por lo tanto entonces produce naturalmente ambos anticuerpos. Desde el punto de vista genético, este nivel básico se explica por un único gen en el cromosoma 9 con alelos múltiples IA, IB e I chica. Los alelos A y B presentan codominancia entre ellos, lo que significa que un individuo heterocigota, ¿sí?, para estos dos alelos expresan ambos antígenos, dando lugar al grupo sanguíneo AB, como ustedes pueden ver en la tabla. Mientras que el alelo I chica es recesivo con respecto a los otros dos alelos. Así, los genotipos posibles con sus respectivos fenotipos son los siguientes. Es decir, tendremos el grupo sanguíneo A, ¿sí?, cuyo genotipo va a estar formado, puede ser homocigota para el alelo A o heterocigota con un alelo A y un alelo I chica que es recesivo. En este caso se expresa únicamente el alelo A, dando lugar al antígeno A. Algo similar ocurre con el grupo sanguíneo B, pero en este caso los genotipos posibles serán homocigota para el alelo B, ¿sí?, o heterocigota para el alelo B y I chica. Y en este caso se expresa únicamente el alelo B, que es dominante con respecto a I chica, dando lugar al antígeno, ¿sí?, el antígeno B. En el caso del grupo sanguíneo AB, entonces tenemos que el genotipo es heterocigota para el alelo A y B, expresando como son codominantes ambos antígenos, mientras que el grupo sanguíneo 0, ¿sí?, es el genotipo posible, es homocigota recesivo y en este caso no se produce ninguno de los dos antígenos. En realidad, el locus AB0 es un poco más complejo, ya que se han detectado variantes de cada uno de estos alelos. Bien, ahora, ¿cómo se componen tanto el antígeno A como el antígeno B del sistema AB0? Bien, los determinantes A y B son carbohidratos presentes en algunas glicoproteínas y glicolípidos de la membrana celular de los eritrocitos. Las cadenas de carbohidratos son sintetizadas por acción de glicosiltransferasas, que son enzimas que catalizan la transferencia de azúcares específicos hacia un sustrato aceptor. En este caso, el sustrato de la transferasa A y B, que son los productos de los alelos A y B, es el denominado antígeno H, que es un antígeno que no pertenece al sistema AB0, sino que pertenece a otro sistema de grupos sanguíneos, que es al sistema H. Entonces, el producto del alelo A es una enzima que transfiere N-acetilgalactosamida hacia
el antígeno H y dando lugar entonces al antígeno A. El producto del alelo B es una enzima que se llama B, o sea, la B-transferasa, que es una enzima que transfiere, en este caso, galactosa hacia el sustrato que es el antígeno H, generando entonces el antígeno B. Mientras que el alelo 0 no produce una enzima activa, así que no produce ni B-transferasa ni A-transferasa, por lo que los eritrocitos de grupo sanguíneo 0 no presentan ni antígeno A ni antígeno B y van a presentar este antígeno H sin modificar. Las transferasas A y B están codificadas por un único gen, en el cromosoma 9. El gen ABO o AB0 se extiende unos 20 kb organizado en 7 exones y los exones 6 y 7, los dos más largos, representan el 77% de la región codificante y codifican el dominio completo responsable de la actividad catalítica de estas transferasas. Entonces, los productos A y B, los productos de los alelos A y B difieren únicamente en 4 aminoácidos, como están marcados acá, y que son debido a sustituciones de una base por otra en las posiciones de los aminoácidos 176, 235, 266 y 268. Estos aminoácidos son los más importantes en determinar si el producto génico es una transferasa A o transferasa de N-acetilglucosamina o es una transferasa B, que es la transferasa de galactosa. Por otro lado, la secuencia de el alelo 0 o el alelo O más común, que también se denomina O1, es idéntica a la secuencia del alelo A, como ustedes pueden ver, con la única diferencia es que tiene una deleción de un único nucleótido en el exón 6. Esta deleción de este nucleótido es responsable de un cambio de marco de lectura que genera una señal prematura de terminación de la traducción, es decir, se está generando un codón stop, y este alelo entonces codifica para una proteína truncada que pierde todo el sitio catalítico y por lo tanto no se produce transferasa. Existe un segundo alelo O, que se llama O2, el cual representa alrededor del 3% de los alelos O en poblaciones caucásicas, que no presenta esta deleción, como es el alelo O1, pero codifica para una proteína que es inactiva por una mutación que tiene varias sustituciones, o sea, varios cambios de base, pero la más importante es este cambio de base que genera en la posición 268 un cambio de aminoácido por arginina, de manera de que se pierde la correcta funcionalidad de esta enzima, entonces se produce una transferasa no funcional y esto hace entonces que no se produzca ni el antígeno A ni el antígeno B. Se han identificado al menos otros 60 alelos O raros con productos inactivos. Ahora bien, si nosotros vemos la frecuencia de los alelos de este sistema de grupos sanguíneos en las distintas poblaciones en el mundo, vemos que difieren, ¿sí? Difieren la frecuencia de cada uno de estos alelos. Prácticamente el alelo B es de muy baja frecuencia en toda América. El alelo A también tiene una baja frecuencia, pero bueno, no tan distribuido a lo largo de toda América. Y sin duda, el alelo 0 o el alelo O presenta, ¿sí?, en lo que es en Sudamérica y en nuestro país, una frecuencia sumamente alta, por encima del 90%. Entonces, considerando esto, la frecuencia de los grupos sanguíneos del sistema AB0 en el Uruguay, ¿sí?, vemos que el grupo AB es el de menor frecuencia en la población, con un 1% únicamente. Luego le sigue el grupo B, que es del 10%, y esto se debe a que el alelo B es de muy baja frecuencia en toda América.
y continúa el grupo 0 u O, que es del 40%, y el grupo A, que es del 46%. Ahora bien, sabiendo la relación de dominancia entre que existen los 3 alelos del sistema del gen AB0, entonces vamos a analizar el modo de herencia en el cual se transmiten de una generación a la otra con el siguiente ejemplo y vamos a ver si lo podemos razonar. Vamos a suponer un hombre de grupo sanguíneo A que es heterocigoto, es decir, significa que tiene un alelo A y un alelo I chica u O, y una mujer de grupo sanguíneo B, que también es heterocigota, por lo tanto tiene un alelo B y un alelo I chica o u O, ¿sí? Esta pareja vamos a analizar cuáles son las descendencias posibles y como ustedes recuerdan, entonces recibimos cada descendencia va a recibir un alelo del padre y el otro alelo de la madre, por lo tanto podrán tener, si del padre recibe un alelo A y de la madre recibe un alelo I chica u O, entonces su descendencia va a ser de grupo sanguíneo A. En cambio, si recibe del padre un alelo A y de la madre un alelo B, entonces su descendencia va a ser de grupo sanguíneo AB. Y si seguimos analizando las distintas combinaciones de alelos de los padres, si recibe del padre un alelo O y de la madre un alelo B, entonces la descendencia va a ser de grupo B. Y en el caso de que reciba de cada uno de sus padres un alelo O y chica, entonces la descendencia va a ser del grupo sanguíneo O 0. ¿Sí? Quiere decir que esta pareja, ¿sí?, podrá tener descendencia de los 4 fenotipos posibles, es decir, los 4 grupos sanguíneos posibles con una probabilidad del 25%. Y esto también se puede analizar realizando un cuadro de Punnett. Y acá ustedes lo que tienen es toda la combinación de alelos posibles, ¿sí?, y cómo serían los grupos sanguíneos dependiendo de los alelos que reciba heredados de la madre y los alelos heredados del padre. Por ejemplo, si del padre recibe un alelo A y de la madre recibe un alelo I chica u O, entonces el grupo sanguíneo será de la descendencia del hijo será de grupo sanguíneo A. Ahora, si recibe del padre un alelo B y de la madre un alelo A, entonces su hijo será de grupo sanguíneo AB. Y así sucesivamente nosotros podemos establecer, ¿sí?, el grupo sanguíneo del hijo dependiendo de los alelos del alelo que reciba del padre o de la madre. Bien. El gen ABO o AB0 no es el único gen responsable de gobernar la expresión de los antígenos del sistema AB0. Ustedes recuerden que el sustrato aceptor de las transferasas A y B es el antígeno H, como estamos mostrando aquí en la figura. Es decir, tanto el antígeno A, el antígeno B y el H están ampliamente distribuidos en el cuerpo, pero también lo podemos encontrar presentes en glicoproteínas solubles en secreciones corporales como es, por ejemplo, la saliva, ¿sí? Entonces, existen 2 genes llamados genes FUT1 y FUT2 que codifican la fucosiltransferasa responsable de la biosíntesis de este antígeno H. ¿Qué significa esto? De que existe una interacción génica entre el gen AB0 con los genes FUT1 y FUT2 que están codificando el sistema H. La homocigosis para mutaciones inactivadoras en los genes FUT1 y FUT2 es responsable de la ausencia del antígeno H, es decir, que si alguno de estos dos, el FUT1, por ejemplo, está mutado, no se produce antígeno H en la superficie de los eritrocitos y por lo tanto, también entonces esta mutación va a provocar la ausencia de los antígenos A y B independientemente del genotipo AB0 de que tenga el individuo, ¿sí? Y si está mutado tanto FUT1 como FUT2, entonces no vamos a encontrar ni antígeno A ni antígeno B ni en los eritrocitos ni en las secreciones respectivamente. FUT1
y FUT2 son dos genes que están estrechamente ligados en el brazo largo del cromosoma 19. FUT1 está codificado, está formado por 4 exones, mientras que FUT2 está formado por 2 exones y codifican la fucosiltransferasa encargada entonces de la biosíntesis del antígeno H. FUT1 es activo en tejidos de origen mesodérmico, incluyendo los tejidos hematopoyéticos, y por lo tanto es responsable de la síntesis del antígeno H en los eritrocitos. Mientras que FUT2, ¿sí?, en este caso, es activo en los tejidos de origen endodérmico y es responsable del antígeno H en las secreciones, y nos permite detectar el antígeno H, por ejemplo, en la saliva y en el plasma, como se visualiza en la siguiente figura, donde nosotros vemos que en los glóbulos rojos se expresa el het FUT1, que da lugar a la síntesis del antígeno H, que nos va a servir de sustrato para que se pueda unir el antígeno A o el antígeno B, dependiendo del genotipo del gen AB0, y este antígeno, ¿sí?, sea entonces trasladado hacia la superficie del eritrocito. Y en el caso de las células secretoras, es el gen FUT2 el que se está expresando, que va a dar lugar, entonces va a expresarse y va a dar lugar al sustrato H en estas células, al cual va a ser el sustrato para la formación del antígeno A o B, dependiendo del genotipo, ¿sí?, del gen AB0 del individuo, y entonces estos antígenos, tanto A o B, ¿sí?, entonces van a ser liberados hacia las secreciones, y nosotros, por ejemplo, lo podremos detectar en la saliva. Bien, el estatus secretor es polimórfico, o sea que varía entre los individuos, y el 80%, como vemos, el 20%, ¿sí?, de la población caucásica se dice que es no secretor. Se denomina que no secretor porque son homocigotas para una mutación sin sentido en el gen FUT2, como se puede ver acá en la tabla, y que dicha mutación convierta el codón 143 en un codón stop, y por lo tanto da una enzima que es inactiva, y lo que produce entonces que no se pueda producir el antígeno H, ¿sí? De esta manera, ¿sí?, los individuos que son de grupo sanguíneo A, B, AB o O0, ¿sí?, no van a presentar antígenos, ¿sí?, en la saliva o en las secreciones, independientemente, o sea, aunque tengan alelos A y B activos. Y esto porque no existe el sustrato, que es el antígeno H, para que puedan formarse correctamente los antígenos del grupo sanguíneo AB0. El 80% de los individuos de las poblaciones caucásicas se dicen que son secretores porque son homocigotas con alelos dominantes para FUT2 o son heterocigotas, ¿sí?, y presentarán en la saliva, ¿sí?, antígenos, dependiendo del grupo sanguíneo del sistema AB0. Es decir, que los individuos que son secretores van a presentar antígeno H tanto en los eritrocitos como en las secreciones y en el plasma, mientras que los no secretores únicamente van a presentar antígeno H, sí, en los eritrocitos. Ahora bien, repasando entonces un poco de cómo se forman los antígenos, ¿sí?, nosotros tenemos que entonces el antígeno H es el precursor tanto para formar el antígeno A como el antígeno B, dependiendo del genotipo del grupo sanguíneo, y en este caso, si es de grupo sanguíneo 0 u O, entonces únicamente veremos en la superficie de los eritrocitos si el antígeno H.
Pero lo que se ha visto es que mutaciones, digamos, homocigosis para mutaciones inactivadoras en el gen FUT1, resulta en un fenotipo muy raro que es deficiente de antígeno H en los eritrocitos, en el cual entonces lo que sucede es que cuando existe este alelo que está mutado no se forma correctamente, entonces el antígeno H, y por lo tanto, ¿sí?, independientemente del genotipo AB0, no van a presentar en la superficie de los eritrocitos los individuos ni antígeno H, ni antígeno A, ni antígeno B. Entonces, al no producirse el antígeno H, no se puede agregar el azúcar, entonces, para formar estos antígenos, a pesar, entonces, como dijimos, de tener alelos normales. ¿Sí? Individuos con fenotipo H deficientes o deficientes de antígeno H podrían ser secretores o no secretores para el antígeno H, y aquellos que a su vez son no secretores tampoco no presentan antígenos H y por lo tanto tampoco ni A ni B en sus cuerpos, es decir, no solo en los eritrocitos, sino que tampoco en las secreciones, y eso generalmente produce un potente anticuerpo anti-H, lo cual es sumamente dañino en las transfusiones de sangre. Y este fenotipo sumamente raro fue originalmente encontrado en la región Mumbai de la India y es como conocido fenotipo Bombay, y a menudo se lo denomina con el símbolo OH chica. Entonces, considerando este nuevo fenotipo, que si bien es raro, justamente es sumamente importante desde el punto de vista clínico, nosotros lo que tenemos es que, dependiendo del grupo sanguíneo del sistema AB0, ¿sí?, vamos a tener antígenos AB en la superficie de los eritrocitos, ¿sí? Y si estos individuos son secretores, ¿sí?, estos individuos con estos genotipos son secretores, también van a tener trazas de antígeno H en los eritrocitos, porque parte de estos antígenos H que están en las secreciones son absorbidos por los eritrocitos. En el caso del grupo sanguíneo 0, sí, obviamente tiene grandes cantidades de antígeno H en los eritrocitos y no tienen antígeno ni A, sí, ni antígeno B. ¿Sí? Estos individuos que tienen estos genotipos, que son normales, sí, pueden presentar anticuerpos A o B, ¿sí?, pero no presentan anticuerpos contra el antígeno H, debido a que tienen antígeno H, cierta cantidad de antígenos H en los eritrocitos. Sin embargo, el fenotipo Bombay, justamente el problema que tiene es que no detectamos en los eritrocitos ni en las secreciones ni antígeno H, y por lo tanto ni antígeno A ni B, y esto lo que genera es que no solo producen anticuerpos anti-A y anti-B, sino que también producen anticuerpos anti-H, lo que es sumamente dañino para las transfusiones. Y existe un fenotipo, el cual se denomina fenotipo para Bombay, en el cual si no están, no solo no están los dos genes FUT1 y FUT2 mutados, sino que en este caso del fenotipo para Bombay, lo que sucede es que está FUT1 mutado, pero FUT2 está activo. Entonces, estos individuos, si bien no presentan antígeno H en la superficie de los eritrocitos, sí presentan antígeno H en las secreciones, y eso hace de que no tengan anticuerpos anti-H y por lo tanto, si no tienen problemas clínicos en las transfusiones sanguíneas. Así que, si bien se considera el sistema B0 como un carácter monogénico, debemos considerar la interacción génica del gen AB0 con los genes FUT1, ¿sí?, y FUT2. Entonces, a continuación, analizaremos cómo es la herencia de un fenotipo Bombay, ¿sí?, en una familia. Vamos a un caso sencillo en el cual solo vamos a tener dos progenitores y una descendencia, en el cual
Este es el fenotipo cuando se detecta por ensayos de grupo sanguíneo. Tenemos que uno de los progenitores es de grupo A, el otro es de grupo AB, y cuando se analiza el grupo sanguíneo de uno de sus hijos o hija, se detecta de que es de grupo sanguíneo O. Ahora bien, si uno de los progenitores es de grupo sanguíneo AB, bien sabemos entonces que es imposible que pueda haber transmitido un alelo Y chica u O a su descendencia, por lo tanto es imposible de que tengan ¿sí? un hijo de grupo sanguíneo O, al menos que sea un fenotipo Bombay. Entonces, si le asignáramos los genotipos a los progenitores y consideráramos de que uno de los progenitores es homocigota paralelo A y el otro, al ser de grupo AB, es heterocigota, entonces su hijo sí tendría que tener grupo sanguíneo A o de grupo sanguíneo AB. Pero cuando se hace el test de laboratorio nos da entonces que tiene fenotipo 0, por lo tanto decimos que esta descendencia presenta un fenotipo Bombay. Entonces ahí tendríamos que analizar con respecto al genotipo del gen FUT1, que obviamente si este descendiente tiene que ser homocigota H chica, y por lo tanto los padres obligatoriamente tienen que ser portadores de esta mutación del gen FUT1. Entonces vamos a analizar ahora una familia completa para poder ir viendo cómo se transmite el fenotipo Bombay de una generación a la siguiente. Y volvemos al caso anterior en el cual el padre es de grupo sanguíneo A, la madre es de grupo sanguíneo AB, por lo tanto es imposible que tengan un hijo, en este caso una hija, de grupo sanguíneo O. ¿Sí? Entonces vamos a ir asignando de a uno los genotipos posibles de todos los individuos y así poder ir razonando cómo es la herencia y cuál es la probabilidad que esta pareja vuelva a tener un hijo con fenotipo Bombay. ¿Sí? Entonces lo primero que podemos asignar son todos los individuos de grupo sanguíneo AB, que sabemos que son heterocigotas con un alelo A, sí, y un alelo B. Ahora después a los individuos que son de grupo sanguíneo A, ¿sí? O de grupo sanguíneo B, podemos asignarles que sea uno de los alelos, ¿sí? Es decir, los que son de grupo sanguíneo A al menos tienen un alelo A, y los que son de grupo sanguíneo B al menos tienen un alelo B. No sabemos si son homocigotas o heterocigotas. Con respecto al individuo con fenotipo Bombay, ¿sí? Esta mujer, ¿sí? Vemos que tiene, ¿sí? Un hijo que es del grupo sanguíneo AB, ¿sí? Del cual este alelo A la tiene que haber recibido, ¿sí? De su padre, por lo tanto este alelo B lo tiene que haber recibido de su madre. O sea que esta mujer con fenotipo Bombay tiene al menos un alelo B. ¿Cuál es el genotipo posible de esta mujer para el sistema, para el gen AB0? Puede haber recibido esta B, la recibe sí de su madre, ¿sí? Y de su padre podría recibir el alelo A, ¿sí? O el alelo sí o el alelo Y chica, dependiendo de cuál fuese el genotipo, que nosotros no lo podemos determinar. Es decir, que probablemente esta mujer con fenotipo Bombay sea de grupo B o de grupo sí AB. Entonces ahora vamos a analizar el genotipo del gen FUT1. Sabemos que ese fenotipo Bombay tiene que ser H chica, homocigosis para la mutación de FUT1. Los padres obligatoriamente tienen que ser heterocigotas para poderle transmitir cada uno de ellos uno de los alelos recesivos. Si hacemos un cuadro de Punnett, ¿sí? Con los alelos posibles de los padres, vemos entonces que el 25% de la descendencia va a ser homocigota para la mutación en MUT1 y por lo tanto van a presentar, ¿sí? Un fenotipo Bombay. A continuación nos introduciremos en el sistema de grupos sanguíneos RH, que es el segundo sistema de grupos sanguíneos con mayor relevancia clínica. El sistema RH es uno de los sistemas humanos de grupos sanguíneos más complejos, con 49 antígenos bien definidos. El antígeno más inmunogénico y de importancia clínica del sistema es el antígeno D.
Este sistema de grupos sanguíneos está definido por proteínas de membrana, que son la RHD y RHCE. Alrededor del 85% de los caucásicos, 95% de los individuos de origen africanos y casi el 100% del Oriente Lejano son D positivos. Los otros polimorfismos importantes del sistema RH son los antígenos C y E, como veremos a continuación. Y los individuos son clasificados como RH positivo o RH negativo de acuerdo a la presencia o ausencia del antígeno D en los eritrocitos, en la superficie de los eritrocitos. Las proteínas RH, que como bien dijimos eran RHD y RHCE, son proteínas de membranas inusuales porque no son glicosiladas y siempre están asociadas en la membrana del eritrocito con una glicoproteína denominada RHG, que es una glicoproteína asociada a RH. ¿Esto qué significa? Que para que se sinteticen correctamente los antígenos del grupo sanguíneo RH, si estas dos proteínas RHCE y RHD deben estar unidas correctamente a esta proteína RHAG en la superficie de los eritrocitos. Entonces, los antígenos del sistema RH son codificados por dos genes, ¿sí? RHD y RHC. Estos genes están muy cercanos entre sí en el cromosoma 1, así que decimos que son genes que están ligados. Ambos contienen 10 exones, ¿sí? Cada uno, pero están dispuestos en una orientación inversa. Es decir, el gen RHD corre en este sentido, mientras que el gen RHCE corre en el sentido inverso. El gen RHD codifica múltiples epítopes del antígeno D, mientras que el gen RHCE codifica los antígenos C grande, C chica, E grande, E chica, más muchas otras variantes como CW, CX, entre otras, ¿sí? En general, este gen RHCE existe en 4 formas alélicas, ¿sí? Y cada alelo determina la expresión de 2 antígenos en las siguientes combinaciones. C grande, E grande, C grande, E chica, C chica, E grande, C chica, sí, E chica. Las proteínas RHD y RHCE difieren únicamente en 32 a 35 aminoácidos dependiendo de los fenotipos C y E, y estas proteínas RH se insertan, como ustedes ven, en la membrana del eritrocito 12 veces. Bien, 4 sustituciones de aminoácidos en la proteína RHCE están asociados con el polimorfismo CC, como ustedes ven acá, pero es la sustitución en el segundo loop, es decir, en esta posición extracelular, que es determinante de la actividad C grande, del antígeno C grande o el antígeno C chica. ¿Sí? El polimorfismo E, como ustedes ven acá, resulta de una sustitución en el cuarto loop extracelular de la dicha proteína. De manera entonces que si nosotros tenemos la expresión del gen RHD y la expresión del gen RHC, vamos a obtener una expresión tanto del antígeno D como de los antígenos C y E, dependiendo de las distintas combinaciones alélicas, o sea, la combinación alélica que se presente en dicho gen. Y el fenotipo D negativo, ¿sí?, resulta de la ausencia de la proteína RHD en la membrana, y en las poblaciones caucásicas el fenotipo D negativo casi siempre resulta de homocigosis para una deleción del gen RHD completa, como se puede observar en la figura. Entonces, en este caso, ¿sí?, el fenotipo es D negativo con ausencia del antígeno D, pero se expresan los antígenos C y E dependiendo de la combinación alélica que tenga el gen
RHCE. Entonces, ¿cuál es la relación de dominancia entre estos alelos? El alelo de grande del gen RHD es dominante sobre el alelo de chica, donde la presencia del alelo de chica implica de que no se expresa el antígeno D, mientras que los alelos C grande, C chica y E grande, E chica son codominantes. Y el antígeno más inmunogénico del sistema es el antígeno D, y por eso la relevancia entonces que adquiere este antígeno en las transfusiones. Como los dos losis, o sea, estos dos genes están estrechamente ligados, ¿sí? Muy cercanos entre sí, no ocurre recombinación durante la meiosis y la formación de gametos, y por lo tanto la combinación de alelos de un cromosoma siempre se heredan juntos. Y a esto, la combinación de alelos, es lo que nosotros denominamos haplotipos, que prácticamente pasan, ¿sí? Estos haplotipos en el cromosoma pasan a los gametos sin haber recombinación entre ellos. Y entonces se dan las distintas combinaciones de alelo. Acá tenemos los distintos haplotipos. Estos 4 haplotipos, ¿sí? Implican que se expresa el alelo D y los distintos alelos C y E, dependiendo de los distintos antígenos C y E, dependiendo de la combinación alélica que presente el gen RHCE, mientras que estos 4 haplotipos, ¿sí? Al tener un alelo de chica, ¿sí? No expresan el antígeno D, pero sí de manera codominante se expresan ambos alelos C y E. Entonces, la frecuencia de estos haplotipos en las poblaciones varían, donde acá tenemos los haplotipos que codifican son haplotipos RH positivos y estos son RH negativos. Vemos que más arriba del 90%, o prácticamente el 90% de la población asiática es RHC positiva. Hay algunos haplotipos que son sumamente raros en todas las poblaciones, como podemos ver acá, este y es decir, que tiene muy baja frecuencia en todas las poblaciones. Y después vemos, por ejemplo, haplotipos que son más frecuentes en unas poblaciones y poco frecuentes sí en otras. Entonces, ¿cómo es la herencia del grupo sanguíneo RH positivo y RH negativo? Que es donde nos vamos a centrar por la importancia clínica que tiene este fenotipo. Cuando decimos que el fenotipo es RH positivo, implica de que el genotipo sea homocigota dominante para el alelo D o heterocigota. Tienen antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos. Mientras que el fenotipo RH negativo implica que el genotipo del individuo es homocigota recesivo para el antígeno D, no tienen antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos y no presentan, ¿sí? anticuerpos anti-D de manera natural, como se da en el sistema de grupos sanguíneos AB0, pero producen estos anticuerpos cuando se exponen a sangre RH positiva. Entonces, ¿cómo es la herencia entonces de estos grupos sanguíneos? Si nosotros consideramos todo el haplotipo, es decir, que no solo vamos a considerar los genotipos, ¿sí? del gen RHD, sino también los genotipos el genotipo del gen RHC, como bien dijimos, están muy ligados entre sí, debido a que están muy cercanos en el mismo cromosoma. Entonces, si consideramos que la madre tiene es homocigota para el mismo haplotipo, como ustedes ven acá, y el padre sí tiene un haplotipo que es RH positivo y otro haplotipo que es RH negativo, ¿sí? Su hijo va a recibir un haplotipo completo de la madre, que en este caso se recibe y un haplotipo completo, sí, intacto de su padre, que es y en este caso este hijo entonces va a producir tanto antígeno D, ya que tiene el alelo D dominante,
¿sí? Y a su vez va a producir antígeno C grande, ¿sí? Que proviene de este gen, antígeno C chica, que proviene de esta copia de gen, alelo E chica y alelo E grande, ¿sí? Ahora, si solo vamos a analizar cómo es la herencia con respecto al genotipo, ¿sí? Del gen RHD, que es lo que tiene relevancia desde el punto de vista genético, entonces solo vamos a trabajar justamente con únicamente este gen. Entonces tenemos que la madre es RH negativa, por lo tanto obligatoriamente es homocigota para el alelo recesivo de chica. El padre es RH positivo, ¿sí? Por lo tanto tiene que tener un alelo de dominante, y si tiene hijos RH negativo, sí tiene que ser heterocigota, ya que estos hijos RH negativo tienen que recibir un alelo de recesivo de la madre y otro alelo de recesivo, sí, del padre. Y esto simplemente hacemos un cuadro de Punnett con los alelos del padre y los alelos de la madre que van a ser transmitidos a través de los gametos hacia la descendencia. Hacemos todas las combinaciones posibles y vemos que el 50% de la descendencia va a ser RH positiva y el 50% de la descendencia va a ser RH, ¿sí? Negativa. Entonces, si nosotros combinamos los datos de grupos sanguíneos del sistema B0 con los datos del grupo sanguíneo RH, podemos utilizar entonces estos dos sistemas de grupos sanguíneos para exclusión de paternidad o exclusión de identidad. Entonces vamos a razonar juntos este ejercicio en el cual nosotros queremos excluir, ¿sí? La paternidad entre tres padres posibles, donde se nos da los grupos sanguíneos tanto de la madre, del hijo, como de los tres individuos que podrían ser posibles padres. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿podemos excluir alguno de estos individuos como padre del hijo? Y entonces lo que tenemos que ir razonando y fijándonos cuáles son los genotipos de tanto del hijo como de la madre y luego del padre, y poder ver si es posible entonces excluir alguno de estos individuos. Entonces lo primero que vamos a hacer es razonar de que, bueno, la madre es de grupo sanguíneo A, RH negativa, por lo tanto tiene que ser homocigota para el alelo recesivo del sistema RH. Por otro lado, el hijo es O, por lo tanto, O positivo, por lo tanto sabemos que es homocigota para el alelo I recesivo del sistema AB0. Luego tenemos de que si el hijo, ¿sí?, es homocigota para dos alelos recesivos I, obviamente tiene que haber recibido un alelo del padre y el otro de la madre. Por lo tanto, la madre, al ser de grupo sanguíneo A, tiene que ser heterocigota, es decir, un alelo A y un alelo I chica, el cual transmite, sí, al hijo, ¿no? Acá estamos asumiendo que la madre es madre confirmada de este niño. A su vez, si el niño, este hijo, es RH positivo, ¿sí?, y la madre es RH negativa, entonces tiene que ser heterocigota para los alelos D, porque debe recibir un alelo de chica de la madre y al ser positivo tiene que tener un alelo de dominante. Una vez definido entonces el genotipo de la madre y el genotipo del hijo, vamos a pasar a analizar los genotipos de cada uno de los individuos y vamos viendo si los podemos excluir o no. Vamos al primer caso, en el cual es del grupo sanguíneo AB, RH positivo. Así, si es del grupo sanguíneo AB, tiene un alelo A y un alelo B, por lo tanto es imposible que le haya podido pasar, ¿sí?, a este niño, si fuese su hijo, un alelo I recesivo. Por lo tanto, automáticamente este individuo queda excluido como posible padre, ¿sí? Por otro lado, vamos al segundo individuo, en el cual es ARH negativo, en el cual al ser ARH negativo puede ser homocigota para el alelo A o heterocigota con un alelo A y un alelo I chica, y al ser RH negativo obligatoriamente,
si es homocigota para el alelo D recesivo. Ahora bien, si la madre también es RH negativa y el padre fuese RH negativa, jamás podrían tener un hijo RH positivo. Por lo tanto, este individuo también queda excluido como posible padre del niño que estamos analizando. Y tenemos el tercer individuo, que es genotipo B, RH positivo, el cual al ser del grupo B puede ser homocigota para el alelo B o heterocigota para un alelo B y un alelo Y chica. Tenemos estas dos posibilidades y tiene, al ser RH positivo, al menos sabemos que tiene un alelo D dominante. ¿Este padre podría haberle pasado el alelo D dominante? Sí, sin ningún problema, y el alelo D chica lo proviene de la madre. ¿Podría haberle pasado este individuo un alelo Y chica? Sí, ya que uno proviene de la madre y también podría provenir de este padre. Es decir, que este individuo es el único que nosotros no le podemos excluir como posible padre. Bien, ¿podemos decir que es 100% seguro que pueda ser el padre? No. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un porcentaje de la población que es B positivo y que no necesariamente pueda tener ningún parentesco con este niño. Es decir, que los grupos sanguíneos del sistema B0 y RH únicamente nos sirven para excluir paternidad o identidad, pero para identificación o paternidad, para poder asumir la paternidad o identificación de un individuo, debemos utilizar otros marcadores genéticos que sean mucho más variables en la población, de manera que la probabilidad de encontrar esos marcadores al azar en la población sea demasiado baja, al menos que estén relacionados desde el punto de vista genético. Bien, ya sabemos de que justamente hemos hablado que en medicina la mayor relevancia del conocimiento de los grupos sanguíneos está en relación a la determinación de compatibilidad de transfusiones sanguíneas y trasplante de órganos, ya que el sistema B0 interviene también en la histocompatibilidad y en la prevención de la incompatibilidad feto-materna, que se da principalmente por los conflictos RH, generando la enfermedad hemolítica del recién nacido. También, por otro lado, hay fenotipos raros que generan algunas complicaciones médicas, como es el fenotipo RH nulo, que implica la ausencia de antígenos RH, tanto el antígeno D como antígenos C grande, C chica y E grande, E chica, lo que se conoce como sangre dorada. Y también la presencia de fenotipo también raro de débil, que implica una baja expresión del antígeno D. Por un tema de tiempo nos vamos a centrar en lo que son las transfusiones sanguíneas y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando nosotros nos referimos a transfusiones sanguíneas, los sistemas principales a tener en cuenta sin duda son el sistema B0 y el RH, debido a las consecuencias clínicas que pueden generar. Entonces, cuando combinamos los grupos sanguíneos, tanto del sistema B0 como RH, entonces podemos ver cuáles son los antígenos que presentan en la membrana de los eritrocitos cada uno de los grupos sanguíneos. Hay que tener en cuenta que anticuerpo anti-A y anti-B se encuentran naturalmente en el plasma de los individuos que pierden el correspondiente antígeno. Es decir, que los del grupo sanguíneo 0 u O, entonces tienen naturalmente anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B, por ejemplo. Y los individuos RH negativo no presentan en su plasma anticuerpos anti-D, es decir, que los anticuerpos anti-D no se producen de manera natural, sino que se generan estos anticuerpos al exponerse a sangre RH, entonces positivas. Entonces, ¿cómo determinamos el grupo sanguíneo? ¿Sí? Para luego poder analizar entonces cómo se deben dar las transfusiones sanguíneas. La determinación de los grupos sanguíneos se
Se realiza sometiendo la sangre a los distintos anticuerpos, es decir, anti-A, anti-B y anti-D. Y dependiendo de la si hay presencia del antígeno correspondiente, entonces esa sangre se va a aglutinar. Entonces, el primer ejemplo, nosotros vemos que cuando sometemos la sangre, ¿sí?, a estos tres anticuerpos, aglutina con anti-A y anti-D. Esto significa que la sangre presenta antígeno A y antígeno D y por lo tanto podemos decir que la sangre es A positiva. Algo similar ocurre en el caso de B positivo. Es decir, que al tener al antígeno B y antígeno D, entonces se va a producir aglutinación cuando lo sometemos la sangre con anti-B y con anti-D. En el caso del AB positivo va a aglutinar para los tres antígenos y por el contrario, en el caso de la sangre O negativa, al no poseer a ninguno de los tres antígenos, no se va a producir aglutinación. ¿Sí? Entonces, una vez que se define el grupo sanguíneo, ¿sí?, del individuo, entonces ahí uno se puede plantear, bueno, cómo pueden ser las transfusiones, ¿sí?, sanguíneas para cada uno de los individuos. En las transfusiones hay que tener en cuenta que los receptores, lo esencial son los anticuerpos presentes en el plasma, ya que pueden reaccionar con los antígenos de la sangre del donador. Y en los donantes, ¿sí?, lo esencial son los antígenos presentes en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, cuando nosotros consideramos tanto el grupo sanguíneo AB0 como ese grupo sanguíneo RH, tenemos que el grupo sanguíneo O negativo se considera el donador universal, ya que puede donar a todos los grupos debido a que no presenta la sangre de los O negativos, no presenta ni antígeno A ni antígeno B. El problema que al no presentar estos antígenos, sí presenta en la sangre anticuerpo anti-A y anti-B, por lo tanto solo pueden recibir sangre de igual tipo, es decir, O negativa. Por otro lado, los individuos de grupo sanguíneo AB positivo se dice que son los receptores universales, porque dado que tienen AB positivo, ¿sí?, tienen los tres antígenos, no tienen anticuerpos, no generan anticuerpos contra anti-A y anti-B, por lo tanto pueden recibir sangre de todos los grupos sanguíneos. Y en la tabla luego se especifica para cada uno de los grupos, ¿sí?, a qué grupos pueden donar para qué grupos y qué tipo de sangre pueden entonces recibir. En general se prefiere transfundir sangre isogrupal, pero en situaciones de emergencia donde no hay tiempo a determinar, por ejemplo, el grupo sanguíneo del individuo, entonces se transfunde siempre con sangre o RH negativo. Bien, en cuanto a la enfermedad hemolítica del recién nacido, se da en parejas en los que el padre es RH positivo y la madre es RH negativo. Por lo tanto, el hijo, ¿sí?, el feto, puede ser RH positivo, con lo cual puede desarrollar una respuesta inmune de la madre frente al bebé frente al bebé. En un primer embarazo, este tipo de problema no existe, ya que la sangre de la madre y el feto no se mezclan. Sin embargo, durante el parto ocurre cierto grado de contacto entre las sangres con lo que la madre, que es RH negativa, es expuesta al antígeno D y queda entonces sensibilizada y genera anticuerpos anti-D que perduran, ¿sí?, luego en el torrente sanguíneo de la madre. También hay que tener en cuenta que la madre puede estar sensibilizada por transfusiones previas con sangre RH positiva. El problema surge en el segundo embarazo, que en el segundo embarazo de un bebé RH positivo, la madre va a generar una respuesta inmune secundaria frente al embarazo,
ya que los anticuerpos de esta reacción, que son de tipo IgG, pueden atravesar la placenta y generar daños a nivel de las células sanguíneas fetales, originando lo que se conoce la enfermedad hemolítica del recién nacido. Antes del uso de inmunoglobulinas como RH, como profilaxis, que se dan durante el primer embarazo, ¿sí? En las madres RH negativas, los anti-D maternos frecuentemente causaban daño cerebral al feto debido a los altos niveles de bilirrubina generados, incluso podrían causar la muerte. De manera interesante, un feto que es incompatible para el sistema B0 con su madre tiene poca probabilidad de desarrollar esta enfermedad, probablemente porque se remueven rápidamente los glóbulos rojos fetales que son incompatibles gracias a la presencia de anticuerpos anti-A y anti-B naturales en la madre. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan comprendido la clase. Dejo mi mail para disposición para alguna consulta y recuerden que pueden hacer todas las consultas a través de la plataforma EVA. Muchas gracias.